Y cuando él se levantó, se alimentó. Y cuando ya estaba saciado, volvió a dormirse. Muchas veces nosotros nos levantamos de la prueba, pero por un momento buscamos, por un momento la adoramos y dejamos que nuestro espíritu vuelva a dormirse. Aleluya. Santo. Pero el Señor, con su inmensa misericordia, envía a su ángel por segunda vez. Y ese ángel está aquí en esta noche diciendo que es tiempo de que su pueblo se levante, porque tiene que levantarse, tiene que alimentarse, porque hay un largo camino que nos resta. Cuando papá hablaba conmigo, yo quedé en silencio. Y en ese momento que Dios hablaba, Él me presentó una pregunta. Y esa pregunta a mí me dejó sin saber qué decir. Y esa es la misma pregunta que Dios te va a hacer en esta noche. Y que quiero que tú respondas, pero de ti y de Dios. Dios en esta noche te dice, ¿cómo está tu espíritu? ¿Tu espíritu está despierto o está dormido? Cuando yo meditaba y me profundizaba en su palabra, Dios me hacía recuerdo a cuando el profeta Samuel fue a ungir a David. ¿Por qué les digo esto? Porque antes de que David, el escogido de Dios, fuera ungido, pasaron todos sus hermanos. Y el profeta Samuel se dejó llevar por lo que sus ojos veían. Y cuando él decía y veía a alguien grande, a alguien que sí tenía como poder de rey, él quería ungirlo, pero Dios le decía, ese no es el que yo soy. Porque yo no soy como el hombre que se encarga de conformarse solamente con lo que ven sus ojos. Y cuando apareció David, cuando lo fueron a llamar, el Señor le dijo a su profeta, levántate porque este es al que yo voy a ungir como rey, porque este es al que yo escojo. Y déjame decirte que el Señor te escogió a ti, no para cosas menores, porque Dios tiene para tu vida grandes cosas. Dios tiene para tu vida cosas más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y cuando el profeta Samuel ungió a David, dice en su palabra que desde ese momento en adelante el poder de Jehová lo acompañó. El mismo poder que cuando había un gigante que estaba atormentando el pueblo de Dios, fue David quien se levantó en el nombre de Jesús y derribó a ese gigante. Ese gigante hasta el día de hoy sigue queriendo atormentar al pueblo. Ese gigante es aquella prueba que tú ves delante de tus ojos y te atemorizas y dices, Señor, no entiendo qué pasa. Mi vida estaba establecida y de un momento a otro siento que me la moviste. Señor, ¿qué es lo que necesitas trabajar en mí para que este gigante que yo veo enfrente me siga atormentando? Pero Dios te dice en esta noche, yo te escogí a ti y el ADN que tú tienes es el de más que un vencedor. Y no te dejes llevar por el gigante que está enfrentando y atormentando tu casa, porque ese gigante no es más grande que es al Dios al que le servimos. Porque el que está contigo es más grande que cualquier adversidad, es más grande que cualquier problema. Y cuando yo me refugiaba en su palabra y Dios me iba confrontando, yo realmente quedaba sorprendida porque decía, papá, ¿cuánto me conoces? Porque muchas veces cuando Dios nos da una promesa y no la vemos la respuesta enseguida, nos comenzamos a desesperar. Comenzamos a decir, Señor, te estoy orando, pero no veo que mi matrimonio se siga restaurando. Señor, he estado orando a ti, pero no veo que mis hijos se levanten. Señor,
papá está contigo, déjame decirte que no hay prueba que te pueda vencer. Amén. Gloria a Dios. Déjame decirte que al tiempo debido, Dios va a responder la oración que tanto has tenido. Amén. Gloria a Dios. Y cuando yo comencé a comprender que mi papá estaba conmigo, pude entender por qué Él me hizo pasar por tantos procesos. Y el Señor me decía, yo no te puedo dar bendición sin antes prepararte. Y cuando yo te estoy preparando, tengo que procesarte. Y en ese proceso tengo que quebrarte. Y en ese proceso te va a doler. Vas a sufrir, quizás vas a sentir temor, pero no te desesperes, porque yo estoy contigo. El Señor te prometió que cuando venga la prueba, Él iba a estar contigo. Amén. Papá nunca dijo que desde que estuviéramos en su camino ya no tendríamos problemas, pero sí nos prometió que en medio del problema Él nos iba a dar paz, porque Él iba a estar con nosotros. Amén. Y cuando iba con esto y Dios me decía cada momento, levántate. Es tiempo de que te levantes y que te levantes como la guerrera y el guerrero que yo hice. Es hora de que tú te levantes en oración. Es hora de que tú te levantes en adoración. Es hora de que actives el fuego que yo puse sobre ti. Aleluya. Y cuando tú comienzas a levantarte, realmente puedes encaminarte. Y en ese camino va a ser muy largo, porque aquí dice en su palabra que el largo camino nos resta. Hay un largo camino que vamos a tener que atravesar, y quizás con muchas adversidades, pero si tu convicción está en que estás con Jesús, déjame decirte que no hay prueba que valga, que no hay prueba que venga, que va a derribar tu familia. Porque si tú estás orando por tu matrimonio, comienza a levantarte. Porque en ese momento, cuando tú te levantas, Jesús comienza a restaurar tu matrimonio. Jesús comienza a levantar a tus hijos. Jesús comienza a obrar en tu casa. Amén. Y cuando Dios estaba en ese momento, también me presentaba cuando Pablo estaba en la cárcel. Y dice que también fue un ángel a su encuentro. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y Jesús le dijo, levántate y cíñete, átate las sandalias y sígueme. Porque es importante levantarnos y alimentarnos, pero también es importante mantenernos firmes en los brazos de papá. Amén. Muchas veces nos cuesta, porque cuando nosotros somos humanamente débiles y cuando vemos un problema, nuestra vista nos llega a cegar a tal manera que no nos deja ver más allá del problema. Pero el Señor me decía, entre más grande es la prueba, más grande es la bendición que yo tengo para ti y tu casa. Entre más grande la aflicción, es más grande lo que tengo para ti. Y yo meditaba y meditaba y meditaba en su palabra. Y cuando Dios iba hablando, me iba mostrando uno tras otro versículo. Quiero que abras tu Biblia en Salmos. Salmos es